Ok, ya empecé la grabación de la lección 3. Bien, entonces aquí vamos a ver el uso de funciones para manejar y manipular la salida de registros. Ok, entonces el objetivo de esta lección es describir los diversos tipos de funciones que se encuentran disponibles en SQL, usar funciones para manipular caracteres, números y fechas, y usar la función para realizar cambios en los tipos de datos, para convertir en la salida del tipo de dato a otro. Entonces, acá vemos cómo funcionan las funciones en SQL. Las funciones pueden tener n número de argumentos. Y esos argumentos se procesan dentro de la función y producen un resultado. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, estos tipos de funciones, que son por registros y por múltiples registros. Las funciones por registros manipulan el dato de cada elemento, acepta uno o varios argumentos y retorna un solo valor, retorna un valor por cada registro y puede modificar el tipo de dato. Puede aceptar como argumento columnas, variables, constantes o expresiones. Entonces aquí tenemos funciones de caracteres, que son aquellas funciones que manipulan el case o manipulan caracteres. Por ejemplo, aquí tenemos la manipulación del case, que son estas funciones que modifican la mayúscula o minúscula de un texto o de un literal. Por ejemplo, la lower es aquella que provoca que el literal de entrada sea el mismo literal, pero todo minúscula. El upper es una función que provoca que el literal, el argumento de entrada, salga igual, pero mayúscula. Y el initcap es aquel que coloca la primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás en minúscula, como podemos ver en estos ejemplos. Okay, entonces, usando la manipulación del case, si ustedes se fijan, como SQL Case Sensitive, nosotros tenemos aquí que, por ejemplo, si le pasamos Higgins a last name sin utilizar ninguna función, no nos va a retornar nada, porque la base de datos, esa tabla, tiene esta initcap. Como vimos arriba, el initcap es cuando la primera letra está en mayúscula y la siguiente está en minúscula. Entonces, lo que se hace es que se utiliza una función para colocar ese campo, esa columna, en minúscula. Y compararla entonces con el literal en minúscula para que te retorne. Esto igual se puede utilizar con like y demás. Entonces, corran esta segunda de acá. Se me olvidó preguntar si pudieron completar el reto todos. Veo que solo una persona la mandó. Sí. Ok. Bueno, pues entonces mándenla para revisar. Oh, veo que Brian, tú multiplicas el salario por 12 y después los divides entre 12. Eso te va a dar el mismo salario porque al final tú estás multiplicando por 1. Entonces ahí tú no me estás trayendo el salario anual. ¿Entiendes? Y yo quería que ustedes, como la comisión, si ustedes se fijan, es un decimal de 0.0 algo. Si la comisión es de 5, por ejemplo, es 0. Algo. Eso les permite a ustedes que cuando ustedes multipliquen el salario por la comisión, les retorne cuánto de comisión se lleva ese empleado mensual. ¿Ok? Claro, eso es variable porque depende de lo que venda también
el empleado, pero en este caso lo hacemos de esa forma para tener como base el salario mismo. Entonces, cuando ustedes multiplican, ustedes reciben la comisión y cuando ustedes le suman el salario, pues ustedes tienen como resultado lo que él gana entonces en el mes, tomando en cuenta la comisión y el salario. Entonces, cuando ustedes multiplican eso por 12, eso les da a ustedes el salario anual, tomando en cuenta la comisión. Entonces, por eso las operaciones se hacían como la mandó Keila y como la mandó Leonard. ¿Entienden? Ok, entonces todos ejecutaron esta del lower. Oye, dame un segundito. Ok. Me está dando error. Nada, me borro. ¿Me puedes enviar una imagen del error que se está dando? Sí, dame. Ya, corrieron esta.
Voy a enviar la foto. Notando error. Ok, manda el error. Lo vemos mientras vamos viendo estas funciones de caracteres. Ok, entonces, para la manipulación de caracteres, tenemos estas funciones. El substring lo que hace es que a partir de una posición, pues corta X caracteres. Si se fijan, aquí en Thomas, él dentro de los parámetros recibe la posición, la primera posición a quedarse y luego los caracteres hacia atrás, que se va a sustraer. El length te da como resultado un int, que es el tamaño o la cantidad de caracteres que tiene esa función. El LPAD es el left pad y el RPAD es el right pad. Él combina él toma él toma este literal y lo rellena con este hasta que complete este tamaño. Se fijan aquí, del lado izquierdo, él entonces llena esto con XY. Y de esta misma forma forma el right pad, pero del lado derecho. El replace lo que hace es que recibe un carácter, o sea, recibe un literal, recibe el literal que se va a reemplazar y el literal por el cual se va a reemplazar. Por eso, donde saca ya CD acá, va a aparecer XX. CD, CD, XX. El trim lo que me va a hacer es que va a tomarme de ambos lados este literal X de un literal. Aquí él recibe, por ejemplo, X toma XX y él de ambos lados, donde diga de ambos lados, de todos los lados, va a tomar entonces la X y solamente va a retornar el texto. ¿Ok? En el libro del pollito hay más funciones de caracteres y hay muchos más ejemplos de estas funciones. Déjame ver algo aquí. Un segundito. Exacto. Entonces, sí, ustedes tienen más, porque ahí está el length, el concat, el substring, el instr, el lpad, el trim, el replace y eso. Entonces, ustedes lo ven mejor en su libro del pollito, que hay más ejemplos. Entonces, vamos a ver. Tenemos estas funciones numéricas, que son 3. Está el round, el trunc y el mod. El round redondea un número decimal. Él tiene parámetros para, por ejemplo, por defecto, cuando tú redondeas, pues no te retorna los decimales, pero tú le puedes especificar cuántos decimales tú quieres que redondee. El trunc lo que hace es que tronca la cantidad de decimales que se va a mostrar. Si no se coloca este parámetro del coma 2, pues entonces no te va a retornar ninguno de los decimales. Pero aquí tú le especificas cuántos decimales tú quieres recibir. Y el mod, pues entonces recibe dos parámetros, el dividendo y el divisor, y te retorna entonces el resto de la división. 9 entre 4, pues entonces el resto es 1. Bien. Entonces, aquí abajo, pues entonces hay pues, esta sentencia utilizando el round con diferentes parámetros, tanto el 0, el -1 y demás. Entonces ustedes van a probar aquí y van a ejecutar esto. Dual es una tabla de Oracle que se utiliza para este tipo de cosas, como para ejecutar funciones. Les voy a mandar un artículo con más información sobre Dual. Mientras vayan ejecutando entonces este query.
Bien, entonces, luego de ver la función round, es bueno aclarar que cuando está negativo, si ustedes se fijan aquí es un número negativo, es porque se redondea a la izquierda. Por defecto, cuando está positivo, pues se redondea a la derecha. Bien, entonces, vamos a ver la función tronco. Aquí entonces estamos truncando estos números utilizando la posición. Igualmente, cuando son negativos, pues es los decimales a la izquierda del punto, y cuando es positivo, entonces a la derecha. Entonces, hagan esto mismo, pero con el query pasado, para que simplemente tengan que reemplazar el round por el trunk y ya, porque es lo mismo casi. Entonces, para que no perdamos tanto tiempo escribiendo y demás, simplemente copien y peguen el anterior y usen trunk en vez de round. Bien, entonces vamos a seguir utilizando las funciones mod. Esta función, ustedes saben que lo que te arroja es el resultado, es el residuo de una división. Entonces, el primer argumento que recibe es el dividendo y el segundo es el divisor. Entonces, en este caso, el dividendo es salario y el divisor es 5,000. Entonces, aquí lo que está haciendo es devolviéndome el restante. Entonces, aquí, esta si ustedes la van a correr, entonces aquí todos son de sales representative, o sea, todos aquí son de venta. Entonces, aquí me va a retornar el residuo de esta división para todos los empleados de sales representative que tengan ese job ID. Entonces, corren esta sí. Y recuerden usar alias cuando estén utilizando funciones. ¿Ok? ¿Cuál de qué, prof? Utilizar los alias cuando estén utilizando funciones, para que el nombre de la columna no salga con el nombre de las funciones, simplemente salga con el nombre del alias que ustedes le asignaron. Ya, todos corrieron esto. Vamos a continuar entonces. Entonces, acá vamos a trabajar con fechas. Como habíamos visto anteriormente,
Profe, Ajá. escúchame, lo que pasa es que no me arroja como un valor. Mándame tu query para ver. Eso mismo, eso sería a mí. Verifíquelo ahí. Ok, déjame ver. Le iba a decir. Es que porque ustedes lo están seleccionando. Ok, espérate. Déjame ver. Porque escribieron mal el, a ver, el ASREP, esa, SA, escribieron mal el job ID y por eso no les retorna nada. Lo puse con espacio sin querer, a mí me dio bien ahora. Ok, bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, aquí, trabajando con fechas que, como vimos anteriormente, son sensibles al formato, pues aquí dice que por defecto las fechas se muestran con este formato de año, mes, día. Bien, entonces vamos a ver cómo nosotros podemos manejar las fechas y horas. Aquí tenemos algunas funciones que nos retornan fecha y hora del sistema. El sysdate nos retorna la fecha actual. The add months recibe el sysdate más el mes que queremos agregar a la fecha actual. Entonces esto nos va a dar la fecha a partir de hoy, un mes más. Entonces last day, sysday, me va a dar el día de ayer. No, el último día del mes. Me va a traer el último día del mes, recibiendo como parámetro el sysdate, que va a ser la fecha actual. Si yo estoy en el mes en octubre, me va a retornar que el 31 de octubre va a ser el último día de este mes. Entonces, dependiendo cómo esté su variable NLS de fecha, que una variable que es de la sesión, pues ustedes van a definir ahí el formato de cómo se retorna el sysdate y demás. Porque por defecto el sysdate te retorna la hora también. Entonces, usando las funciones de conversión. Aquí estas funciones nos convierten un parámetro de entrada o un argumento en el tipo de dato que está supuesto a convertir esa función. Por ejemplo, el toNumber recibe un string y lo convierte en un número. Y el toDate recibe un literal con la fecha, que en este caso esa fecha es un texto, un literal, y luego entonces el formato en el que está escrito esa fecha en el literal. Si ustedes se fijan, primero aquí está el año, después está el mes y después está el día. De esa misma forma, como esto es un texto, pues se convierte a fecha a partir de entonces este formato, que es YYMMDD. Yo les voy a mandar a ustedes un artículo donde están todos estos parámetros que admiten las fechas, porque tú puedes convertir las fechas a múltiples formas, formatos. Entonces, eso va a depender ya de cómo ustedes definan entonces el formato acá. Y acá, el toNumber, que esto es realmente una operación aritmética. Para poder realizar una operación aritmética, pues entonces él convierte este literal a número y después le resta 2. Y esto va a ser el resultado. Lo que yo quiero que ustedes guarden por ahora es esta primera consulta, que utilice el toDate. Porque el toDate ustedes lo van a usar mucho para comparar fechas. Igual que otra función que seguro viene por ahí, que es el toChart, que convierte una fecha a un formato que ustedes especifiquen. Es así mismo como esta, se coloca acá la fecha y aquí el formato de la fecha y aquí en vez de toDate se llama toChart. Entonces acá copien esta.
Ya, Estamos en eso. ok. Ya. Ok. O sea, para Entonces, mí, no sé para los otros se lo hicieron. sí. ¿Los demás? Mándala por el grupo. Ok, Vicky, ya. Sí, ya terminé. Ok, Yo le envié. bien. Entonces, aquí está la función tuchar, que era la que les mencionaba anteriormente. Que entonces aquí hay como un círculo de cómo funcionan estas funciones. Por ejemplo, tuchar convierte fechas a caracteres y toDate convierte caracteres a fecha. El tuchar puede convertir números a caracteres y el tuNumber puede convertir caracteres a números. Entonces vamos a ver cómo funciona el tuchar. El toChart permite definir patrones para mostrar el dato bajo el formato deseado. Entonces, aquí, por ejemplo, hay diferentes elementos. Por ejemplo, te permite mostrar el 0 en ausencia de un valor. Permite imprimir decimales a partir de punto e imprime comas en determinadas posiciones. Eso depende de cómo se formatee el formato. Entonces, vamos a ver aquí el tuchar. Por ejemplo, si yo quiero el tuchar para que me muestre ese número 485 en formato de 3 dígitos normales, pues simplemente me va a mostrar el 485. Aquí, cuando yo le paso que quiero verlo en formato de 2 dígitos, pues me va a dar el número porque el número tiene más de 2 dígitos. Si yo, entonces vamos a buscar uno diferente. Mira, aquí en este tuchar, donde el 9 se separa por espacios, pues él me retorna entonces el mismo número en este formato, donde él me separa por espacios cada uno de los dígitos. Se debe de contemplar de que esto representa un dígito. Y si este número tiene más dígitos, si el número tiene menos dígitos, pues entonces te va a dar este problema de que no te lo va a retornar. Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo 99 y al final la cantidad tiene 3 dígitos. Acá, por ejemplo, formatea este número en este formato de que lleve coma en medio, el 1000, por ejemplo. Y así sucesivamente se van realizando. Entonces, acá, igual, muestra, por ejemplo, aquí los decimales a partir del punto. Como ya no tienen más decimales, 1.5, pues los rellena con 0 y así sucesivamente. Entonces ya aquí está. Entonces, por ejemplo, este punto 1 es un decimal, entonces lo muestra en este formato de 0.9 y aquí entonces me devuelve 0.1 porque el 9 representa los dígitos de la expresión inicial. El toChart también se puede utilizar con fechas. Aquí se está utilizando realmente con números todavía. Entonces, este query me muestra el salario formateado de esta forma, de que tenga el número de peso 99.99.00, entonces me va a formatear el salario en esos formatos. Entonces, finalmente, aquí vamos a ver entonces el toChart con fechas. En el toChart con fechas se hace una conversión mediante la función que permite definir patrones. Y hay muchos elementos, no solamente son estos, pero estos son lo que vamos a ver en los ejemplos de los queries. Bien, entonces el y muestra el año en 4 dígitos, el y convierte el año a 2 dígitos, el month te muestra el nombre del mes en mayúscula, el te muestra el número del mes, el day te muestra el nombre del día en mayúscula y el dy te muestra el nombre abreviado del día en 3 letras. dd, el número del día. Por ejemplo, esto ustedes sí lo van a ejecutar. Aquí yo estoy seleccionando el last name y estoy seleccionando el higher date formateado de esta forma, de que me dé el año, coma, el mes. Ok, entonces esto sí lo van a ejecutar.
¿Alguno de ustedes ha quedado confundido con algo? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Me avisan cuando terminan aquí. En lo que terminan, déjame ir poniéndoles un reto aquí. Listo. Bien. Entonces, ahora yo quiero que ustedes me traigan todos los empleados que se unieron a la empresa antes del 2000, antes de 2000. ¿Ok? Tráiganme entonces ese resultado ahí. Yo creo que esto les queda claro a ustedes, las funciones de tu number y tu date. Dando el rol a M. Ok, a ver. Déjame ver. Dando el Mándame la rol a mí. foto. Mándame la foto para verlo. Ok, ahora me... Fic. Entonces, mientras ustedes hacen el reto, también me gustaría explicarles que se pueden combinar las funciones utilizando los paréntesis para hacer una jerarquía con las funciones. Bien, entonces, como todo lo que usa paréntesis, la jerarquía va desde adentro hacia afuera. Entonces, hagan el reto para empezar entonces a ver esto acá, de utilizar estas funciones. Ah, fue que en tu chat no le puse el guión. Lleva el guión debajo. Déjame ver. Ajá, sí, exactamente, eso veo. Ok, ya. Ahora sí. ¿Cuál fue el reto que te puse? Yo quiero a todos los empleados que se unieron a la empresa antes del año 2000. Antes del año 2000. Ajá. ¿Cómo van con el reto, eh? ¿Tienen alguna pregunta sobre él? Yo creo que yo lo hice, pero no me traí nada. Manda la foto, a ver. No te trae nada porque tú sabes que el tuchar convierte a carácter. Y si tú te fijas, tú estás formateando la fecha con el mes y tú solamente necesitas el año. Entonces nunca van a ser iguales. ¿Entiendes? Yo O sé cómo sea, hacerlo, déjame ver.
Ok, vamos a tener que cambiar el 2000 por otra A mí no me fecha. trae nada. Sí, exacto. Pongan en vez de 2000, vamos a poner que el 2005, porque veo que no hay empleados que realmente se hayan unido antes del 2000. Pongan 2005. Eso les debe de traer información en su query. Ok. Vean saber si Ahora sí. ahora sí. Voy a Ok, mandar una foto para que lo verifique si está bien así. perfecto. Mándala. Mire, a ver. O sea, Ok. lo que entraron antes del 2005, ahí sale 2003, 2004, 2002. Ujú. Déjame ver. Un Manda esta. ejemplo, profe, o sea, una curiosidad. Dime. Y, coño, se me fue. Y si uno quiere que esa consulta salga de menor a mayor, o sea, 2002, 2003, 2004, así sucesivamente. Utilizas la cláusula order by. Pones order by, el nombre de la columna por la que quieres que se ordene, que supongo que va a ser el mismo de hire date. Puedes utilizar también, sabes que puedes utilizar el alias que le pusiste a la columna, que quizá hiciste alguna conversión. Y entonces ahí tú lo organizas por esa, descendiente o ascendiente, dependiendo de cuál tú quieras. Ok, perfecto. Entonces, ya todos los demás hicieron lo de la fecha. Estamos en eso. Ok, entonces vamos a explicar esto en lo que termina, que son las funciones jerárquicas. En las funciones jerárquicas es simplemente la combinación de funciones, ¿verdad? Entonces, la jerarquía de ellas inicia desde adentro hacia afuera, que se utilizan paréntesis para organizarlas. Aquí, por ejemplo, en esta parte, le está utilizando la función de substring que la vimos anteriormente, donde el primer parámetro de ella es el literal o la columna de texto. El segundo es la posición inicial y el último es la cantidad de caracteres al que puede llegar ese texto o ese literal. En este caso, por ejemplo, si ustedes se fijan, la taballa es más largo que 8 caracteres. Entonces, a partir de la posición 1, él cuenta 8 caracteres y entonces ya corta todo lo que vaya después de ahí. Entonces, aquí, él lo que simplemente está haciendo es que después de esta función, él está concatenando este literal y luego lo está convirtiendo en mayúscula porque ustedes saben que acá los apellidos son init case, init cap, que hay la primera letra mayúscula, segunda minúscula y así. Entonces se hacen estas conversiones. Entonces, las expresiones condicionales son funciones que trabajan con cualquier tipo de dato y permite el uso del valor null. Entonces nosotros, después de explicar esto, vamos a arreglar el query pasado de lo del salario anual, de que había muchos que retornaban nulo. Si yo realmente quiero saber el salario anual de todos mis empleados, pues yo no puedo tener un reporte que los empleados que no tienen comisión digan nulo. Entonces, por eso vamos entonces a hacer esto. Vamos a ver primero la función coalesce. El coalesce recibe una columna y lo convierte entonces a un valor que se especifique. Generalmente se utiliza para convertir null a un valor específico. Y el valor devuelto debe ser del mismo tipo que se encuentra definido en la columna. O sea, yo no puedo retornar no en una columna que es numérica, porque eso es un literal de texto. Entonces, el coalesce soporta tipos de datos numéricos, caracteres y fechas. Entonces, la función coalesce, por ejemplo, aquí estamos viéndola con el Manager ID Commission PCT. Él va a tomar las columnas Manager ID Commission y los empleados que no tengan manager o los empleados que no tengan comisión van a ser sustituidos por un -1. Si te fijas aquí, este licenciado no tiene manager
Y por eso se coloca -1. Bien. Entonces, ajá. Entonces, ahora, sabiendo este uso del coalesce, ustedes van a arreglar el query del reto pasado y van a sustituir los valores nulos por 0. Porque los empleados que no tienen comisión se les puede representar como un 0. Así, cuando usted multiplique la comisión por el salario, te dé 0, porque realmente como no tiene comisión, pues te va a dar un 0, y cuando tú sumes entonces el salario más 0, te va a dar el mismo salario, y cuando tú lo multipliques por 12, te va a dar el salario anual desempleado. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Arreglar ese query para utilizar coalesce en la comisión. ¿Entendido? O sea, nosotros vamos a ejecutar ese mismo, pero cambiándole el 1. No. Yo puse un reto ahorita. Déjame buscar. Tan, 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 tan. Este es. Ya mandé. Entonces ustedes van a consultar el nombre, el departamento, salario anual de todos los empleados organizado de manera descendente. Y entonces van a usar coalesce para la comisión, convirtiendo la comisión en 0 cuando se anula. ¿Entendido? Estoy medio perdido, sí. Ok, vamos a ver. Déjame ver. Miren, aquí está. Esto es lo que ustedes van a hacer. Van a utilizar la función coalesce. Van a coger la comisión, coma 0, para que los empleados que no tengan comisión tengan un 0 dentro de la operación. Déjame buscar a alguien que lo haya hecho bien para enviarles cómo es el query y que ustedes sepan dónde van a poner el coalesce. Si te fijas, yo mandé ahí un query de Leonard. Bien. Ahí, ustedes se fijan, el salario por commission PCT. Entonces, en commission PCT, ustedes van a utilizar el coalesce para que cuando no tenga comisión el empleado, no sea null, sino sea 0 y se pueda realizar la operación. Porque como vimos anteriormente, las operaciones con null terminan dando null. Ok. Entonces ya Leonel, por ejemplo, mandó con el coalesce y no está bien, porque les explico. Ahí lo que él va a hacer es que todo el resultado que dé null lo va a convertir a 0. Y lo que yo quiero es que solo la comisión se convierta a 0 antes de hacer la operación aritmética, para que me retorne el salario anual. Porque si tú le das para abajo, Leonel, por ejemplo, Sí. van a haber muchos empleados con el salario anual en 0. Y tú vas a decir, concho, pues entonces usted no gana nada en el año. Nada más lo que no tienen comisión se ponen en 0. Exacto. Entonces, para que solamente lo que no tengan comisión, solamente yo quiero que la comisión sea 0. Entonces, esa función ustedes la deben de efectuar sobre la comisión, no sobre toda la operación, para que no hayan empleados con salario anual en 0, ni en nulo, sino que todos los empleados tengan su salario anual correcto. ¿Me entienden? Si no lo hacemos aquí, en mi SQL Developer, vamos a ver. Vamos aquí. Entonces yo quiero, en mi reto yo pido que yo quiero el nombre, quiero el departamento y quiero el salario anual de mis empleados. ¿Cómo yo saco el salario anual? Fácil. Yo agarro y digo que yo quiero
salary, ¿verdad? Más el salary por, aquí yo uso la función coalesce, commission, PST, coma 0, ¿verdad? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es esto. Me pone la coma aquí que se me fue. From employees y quiero ordenarlo de manera descendente. Entonces quiero organizarlo por el ANSAL. De esta manera, todos mis empleados tienen un salario anual. Ninguno tiene 0, ninguno tiene nulo. ¿Entienden? Ok. Entonces aquí yo estoy considerando la comisión. Entonces cuando la comisión se anula, él lo que va a hacer es que me va a multiplicar el salario por 0. Y la comisión entonces va a ser 0, desempleado. Y cuando lo sume con el salario, pues entonces nada más me va a dar el salario. Tengo que multiplicarlo por 12. Que si no, no sería el salario anual. Déjame arreglar eso ahí que se me fue. Entonces aquí yo multiplico por 12 y ahí ya yo tengo mi salario anual de todos mis empleados. Con todo y su comisión. Y ninguno tiene 0 ni null. ¿Entendido? Ok. Vamos aquí el código. Sí, ahora. sí. Y así yo solamente efectúo lo de el coalesce sobre la comisión. Y así no afecto otros valores dentro de la operación. Me avisan cuando todos hayan hecho esto. De acá. Déjame mandárselo por el grupo también. Me avisan cuando termine. Listo. Los demás, Yo no todavía, un segundo. ok. Ya. Perfecto.
Entonces vamos a volver a la presentación aquí para ver entonces el uso del case. El case nos permite tener condiciones. Por ejemplo, aquí me dice que esto es una operación donde cuando sea manager, entonces me multiplica el salario por 1.10 y cuando sea representative, que me multiplique el salario entonces por 1.15. Esto nos permite como que hacer condiciones para dentro del select. Entonces, acá tenemos entonces el else que me traiga el salario, simplemente. Si el empleado no está entre salesman y sales representative, pues entonces me va a retornar el salario normal y no me le va a multiplicar por nada. O sea, por ejemplo, si yo estoy haciendo un aumento a posiciones específicas, por ejemplo, mira, que a esta posición le vamos a subir un 20% y a esta posición le vamos a subir un 25% y a los demás ya yo no lo voy a aumentar porque no están dentro de las dos posiciones que quiero contemplar. Entonces, cada una de esas condiciones se hacen con el when. ¿Entendido? Ok. Entonces, tírense este query para que entonces vean al final el resultado. Ya, Muy eso. Un momento. ok.
Me dio error a mí, profe. Mándame el error. Ahí va. A ver si fue algo que estoy verificando. a ver si Yo, fue- te fijas en el case, pusiste el job sin el job ID. O sea, lo escribiste mal. Por eso te dice invalid identifier. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? O sea, pusiste job mal escrito y es job ID. Ok. Ok, sí, perdón. Ahora sí. Que Keila, escribiste hot ID, no job ID. Tienes que cambiar en el select, que pusiste con D en vez de una B. Sí, Ahora ya. sí. Me dije gracias. Ok. Ahora sí. Ok. Entonces, vamos a ver si podemos llegar al menos a la lección 4. Creo que esta es la 3. Ok, entonces ya terminamos la lección 3. En esta lección entonces pudimos ver las funciones básicas de SQL, manipular cadenas de caracteres, modificar decimales, modificar fechas y realizar conversiones entre los principales tipos de datos. Entonces, ahora vamos a ver la lección 4. Yo en la semana les voy a mandar las lecciones para que las vayan haciendo de cada uno y así puedan ir practicando. Voy a ver si les mando unas cuantas consultas para que las hagan y me manden el resultado y así. Ok.